Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video del canal de las matemáticas. Hoy vamos a hablar sobre el refuerzo escolar 2022, publicado en la resolución viceministerial 045-2022 Minedo. El pasado 26 de abril del presente año, específicamente vamos a dar a conocer algunas precisiones que se va a poner en práctica entre todos los estudiantes de educación básica regular de primaria y secundaria en las áreas de matemática y comunicación. Pero antes de comenzar, les pido que nos apoyes haciendo clic en el botón me gusta de este video. Además, compartas con tus contactos y que te suscribas a este canal activando siempre la campanita de notificaciones para que con tu apoyo podamos seguir generando contenidos educativos. Si disfrutas con los recursos de este canal, también puedes contribuir realizando un aporte en el botón de gracias. Ahora sí, comencemos. Bien, como les decía, el pasado 26 de abril del presente año, el Ministerio de Educación, a través de la resolución viceministerial 045-2022 Minedo, aprobó el documento normativo denominado Disposiciones para la Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar para estudiantes de los niveles de educación primaria y secundaria de educación básica regular. Además, junto con esta resolución se aprobó las disposiciones sobre la Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar para estudiantes de los niveles de educación primaria y secundaria de educación básica regular dentro del marco de la movilización para el progreso de los aprendizajes. Bien, la finalidad de esta norma es atender las necesidades de aprendizaje de los y las estudiantes en algunas competencias de matemática y comunicación. Además, fortalecer su dimensión socioemocional de los estudiantes, teniendo como ámbito de aplicación en el Ministerio de Educación, quienes son el ente normativo. Luego están las direcciones regionales de educación, las unidades de gestión educativa local, finalmente donde se aplica en las instituciones educativas del ámbito nacional. A continuación vamos a presentar la ruta para la presentación del refuerzo escolar 2022. Como punto de partida nos preguntamos ¿qué es el refuerzo escolar? ¿Por qué la estrategia de refuerzo escolar? ¿A quién está dirigido el refuerzo escolar? Luego también vamos a responder las preguntas ¿quiénes son los actores y cómo se organiza la estrategia de refuerzo escolar? Seguidamente, ¿cuáles son las etapas a considerar? Finalmente, ¿cuáles son las herramientas de apoyo y las estrategias en el refuerzo escolar? Todo ello para lograr el propósito. Bien, empezamos entonces respondiendo las primeras preguntas de nuestro primer hito de la ruta de presentación. Bien, ¿qué es el refuerzo escolar? El refuerzo escolar es una estrategia que consiste en desarrollar acciones socioafectivas, pedagógicas y de gestión para el desarrollo de las competencias y contribuir con el cierre de las brechas que existen entre los estudiantes. Tiene un enfoque territorial a fin de que las gestiones de los actores, las formas de participación se realicen a nivel de las instancias de gestión descentralizada. Por otro lado, el refuerzo escolar tiene como punto de partida la evaluación diagnóstica. Luego, durante el proceso, se desarrolla también las evaluaciones para el aprendizaje y al final del proceso se desarrolla la evaluación de aprendizaje. En la estrategia de refuerzo escolar, los estudiantes desarrollan sus competencias comunicativas y matemáticas para alcanzar el nivel esperado. ¿Por qué la estrategia de refuerzo escolar? En el contexto de la situación de la pandemia de 2020 y 2021, diversas fuentes reconocen un retraso en el desarrollo de los aprendizajes en los sistemas educativos. Esto involucra realizar esfuerzos para responder al impacto de la pandemia. En este marco es necesario evaluar los aprendizajes de los estudiantes y reconocer aspectos relevantes que garanticen alcanzar el nivel en el desarrollo de las competencias respecto a las expectativas del grado y el ciclo, y por otro lado valorar las necesidades de los aprendizajes de los estudiantes con el fin de realizar formas de atención personalizada. Como recomiendan algunas fuentes, en el contexto de la pandemia, estas formas de intervención a los aprendizajes deben ser focalizados, acelerados y de recuperación respecto al impacto de la pandemia. Es así que el Ministerio de Educación, a través de la estrategia de refuerzo escolar, se va a implementar en todas las instituciones educativas para que los estudiantes puedan alcanzar el nivel de logro esperado. ¿A quién está dirigido el refuerzo escolar? La Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar está dirigido a todos los y las estudiantes de los niveles de educación de primaria de segundo a sexto grado y de secundaria de primero a quinto grado de todas las instituciones educativas públicas a nivel nacional, llámese polidocentes, multigrados, instituciones EIB, incluyendo las que implementan modelos de servicio educativo a nivel nacional. Veamos un gráfico. Sabemos que el objetivo de refuerzo escolar son todas las instituciones educativas públicas.
Es decir, todos los estudiantes de nivel primaria y secundaria participan, no hay excepciones. Estamos hablando de 2.706.586 estudiantes, los 9.657 instituciones educativas públicas, los 220 unidades de gestión educativas locales y las 26 direcciones de educación educativa son los responsables de llevar adelante la estrategia de refuerzo escolar. Continuamos con la presentación de nuestra ruta. Ahora vamos a responder quiénes son los actores y cómo se organiza la estrategia de refuerzo escolar. Los actores principales de la estrategia de refuerzo escolar en primer lugar están las direcciones de educación regional y las unidades de gestión educativa local. Estas instancias deben conformar con los comités regionales, las direcciones regionales, el equipo técnico local, las unidades de gestión descentralizada. A su vez, cada uno deben elaborar el plan de refuerzo escolar en su jurisdicción. ¿Qué acciones más deben contemplar? Tanto la DRE y la UGEL. Primero deben coordinar y garantizar las condiciones para que se pueda llevar la estrategia de refuerzo escolar. Luego, monitorear y acompañar los planes de refuerzo escolar en su territorio. Asimismo, fortalecer las capacidades de los docentes en matemática y comunicación. Por último, gestionar recursos para el desarrollo de refuerzo escolar en algunas instituciones educativas focalizados. Otro de los actores importantes son las instituciones educativas. Está conformado por los directivos y los asesores pedagógicos. Ellos también deben elaborar el plan de refuerzo escolar y dicho plan deben ser anexados dentro del PAD de la institución educativa. ¿Qué acciones deben desarrollar tanto directivos y asesores pedagógicos? Primero, tienen que diagnosticar la situación real de los estudiantes a través del uso del equipo de la evaluación. Igualmente tienen que implementar el refuerzo escolar. Asimismo deben monitorear y acompañar y evaluar a los docentes que van a desarrollar el refuerzo escolar. Asegurar también la participación de todos los estudiantes en la estrategia de refuerzo escolar, adaptando los materiales y finalmente reportar los resultados a las instancias de gestión descentralizada correspondiente. Los principales actores de todo este proceso de la estrategia de refuerzo educativo son los docentes y los estudiantes. Es por eso nosotros consideramos que dentro de la estrategia de refuerzo escolar, en el centro están los estudiantes y los docentes, en base a las necesidades de aprendizaje, acompañan en el proceso de la estrategia de refuerzo escolar. Es por ello el docente realiza en primer lugar el diagnóstico, luego conforma grupos de estudiantes para atención diferenciada. Asimismo implementa el refuerzo escolar con actividades haciendo uso de recursos educativos como fichas de refuerzo escolar y otros. De igual forma brinda la atención diferenciada flexible según el contexto educativo. La estrategia de refuerzo escolar tiene una duración de 4 semanas y se desarrolla en las áreas de matemática y comunicación con actividades organizadas por el docente en carpetas de refuerzo escolar. Es por ello decimos que los docentes deben realizar una gestión flexible, es decir, las fichas de refuerzo escolar deben adaptar según el contexto educativo y para ello deben trabajar de manera colegiada entre los docentes que realizan esta estrategia para poder mediar las acciones a los estudiantes que requieren mayor atención. Finalmente, todos los trabajos deben ser gestionados por los estudiantes en sus portafolios. ¿Qué debería ocurrir en todas las instituciones con la estrategia de refuerzo escolar? Fíjense aquí en este gráfico, en el centro están los estudiantes de refuerzo escolar que tienen necesidades y que los docentes deben acompañar. En primer lugar, el docente debe evaluar el diagnóstico apoyados con los recursos para poder sistematizar la información. Luego debe reflexionar los resultados y en la práctica colegiada, finalmente debe realizar la gestión pedagógica, llámese las sesiones de refuerzo escolar, jornadas de trabajo, colegiados, las guías, entre otros. Ahora, ¿de qué manera los directivos y asesores pedagógicos van a apoyar a este proceso? En primer lugar, los directivos y asesores pedagógicos deben asesorar, orientar respecto a las acciones de refuerzo escolar según el PAD en las instituciones educativas. Luego tienen que monitorear y acompañar las acciones pedagógicas de los docentes que realizan el refuerzo escolar en todas las instituciones educativas. Finalmente deben promover las acciones de fortalecimiento de capacidades en la práctica colegiada. También nos preguntamos qué es y qué no es refuerzo escolar en esta estrategia. Veamos, ¿qué es refuerzo escolar? En primer lugar, refuerzo escolar es una atención diferenciada en actividades según las características de los estudiantes. ¿Y qué no es?
considerar a los estudiantes a todos por igual y que desarrollan las mismas actividades. ¿Qué es? Reconocer que todos los estudiantes requieren de refuerzo escolar como consecuencia de la pandemia, pero no es estrategia de refuerzo escolar considerar que solo algunos estudiantes requieren dicho refuerzo escolar. También es refuerzo escolar atender los programas de aprendizajes enfocados en los niveles de competencia del Currículo Nacional de Educación Básica, pero no es reconocer los progresos de aprendizaje de los estudiantes enfocando solo en los niveles de inicio, proceso y logrado, así como señala la ES. Es estrategia promover actividades que conduzcan el desarrollo de aprendizajes y niveles de demanda. No es estrategia desarrollar actividades con una extensión o repetición de los desarrollados ya en una experiencia de aprendizaje. También es estrategia de aprendizaje promover una gestión institucional movilizando una cultura de altas expectativas en los estudiantes, y no es desarrollar acciones sin metas claras o prácticas pedagógicas pues con ausencia de un liderazgo ordenado. Continuamos con nuestra ruta de presentación. Ahora vamos a responder cuáles son las etapas a considerar. El primer paso es la etapa de reconocimiento de las necesidades de aprendizaje para el refuerzo escolar. En este punto, el primer punto de partida dentro de la institución educativa es desarrollo sistematizado de las evaluaciones del diagnóstico utilizando el kit de evaluaciones en las áreas matemática y comunicación. Luego, el segundo paso es organización de las actividades de docentes para el refuerzo escolar. El tercer paso es desarrollar una jornada pedagógica para el reconocimiento de las metas y compromisos a nivel institucional. Y por último, las instituciones educativas comunican a las UGES los resultados de la evaluación diagnóstica y las metas. El segundo paso es etapa de acompañamiento y desarrollo de la estrategia. En este punto partimos del análisis de los resultados del diagnóstico, luego proyectamos las metas institucionales de manera colegiada, luego planificamos nuestras sesiones de manera colegiada, asimismo desarrollamos las actividades de refuerzo escolar en matemática y comunicación y socioemocional. Finalmente desarrollamos también acciones de reuniones con familias y los apoderados para mejorar los aprendizajes. En esta etapa de acompañamiento también debe tomar en cuenta, como le decía primero, la aplicación de las sesiones de refuerzo escolar, visitas de acompañamiento y monitoreo al refuerzo escolar. Luego también el desarrollo de las jornadas de trabajo colegiado para el refuerzo escolar. También deben desarrollarse en las instituciones educativas los grupos de interaprendizaje entre los docentes y todo el equipo que conforma. Y finalmente las acciones de evaluación diagnóstica del avance de los estudiantes. El tercer paso es la etapa de cierre de la estrategia de refuerzo escolar, que consiste primero en el desarrollo y sistematización de la evaluación de salida para el reconocimiento de logros de aprendizaje en el año. En segundo lugar, crear espacios de reflexión con los estudiantes respecto a los aprendizajes en el refuerzo escolar. Dicha acción deben desarrollar los docentes encargados. En tercer lugar, la jornada de reflexión respecto a los progresos de los aprendizajes de los estudiantes. Finalmente, en el cuarto lugar, documentación de la estrategia de refuerzo escolar. Los mismos tienen que ser remitidos a las UGELs y a las 3 correspondientes. Finalmente vamos a responder dentro de nuestra ruta de presentación cuáles son las herramientas de apoyo en la estrategia de refuerzo escolar. En primer lugar, el Ministerio de Educación ha publicado ya las fichas de autoaprendizaje de refuerzo escolar que están dentro de la plataforma Perú Educa. Ustedes, colegas, pueden descargar en formato digital y utilizar en el desarrollo de la estrategia de refuerzo escolar. El link les dejaré en la descripción de este vídeo. Luego, las DRES y las UGELs también deben gestionar la impresión de las fichas de refuerzo escolar ante los aliados estratégicos y distribuir a las instituciones educativas focalizados para tal efecto. De hecho, la impresión y distribución de estas fichas de estrategia de refuerzo escolar solamente son para aquellas instituciones educativas focalizadas que considera el Ministerio de Educación. Por último, las instituciones educativas deben adaptar según el contexto educativo estas fichas de refuerzo escolar o en su defecto elaborar sus propias fichas de refuerzo escolar. Bien, si te gustó este vídeo, dale like, comparte y déjeme ese comentario. Y si aún te falta suscríbete en este canal, porque en adelante vamos a seguir presentando más recursos educativos como esta sobre las estrategias de refuerzo escolar, y además estaremos desarrollando
algunas fichas de la estrategia refuerzo escolar. Muchas gracias.